Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio de Gemara diario, el estudio del Daf Yomi. Hoy vamos a estudiar Bezrat Hashem en la página 45, comenzando en la novena línea del Daf, como tenemos aquí en nuestra página que compartimos. Esto me lo han cambiado de lugar. Ahí está perfecto. Aquí os veo a todos. Ahora creo que vais a ver el texto mejor. Creo que estamos listos. Nada más de Hashem que podamos entender bien lo que estamos diciendo. Muy bien. Entonces, habíamos visto la Mishnah ayer, habíamos comenzado una nueva Mishnah, que nos hablaba de personas que salían fuera del Tejum de Shabbat, fuera de los límites de la ciudad en Shabbat, Bereshut, es decir, para poder cumplir con una mitzvah, como por ejemplo los que iban a testificar sobre el nacimiento de la luna y Jerusalén, etc. Ahora vamos a volver sobre ello. O también dijo la Mishnah, todos aquellos que salen para salvar, es decir, para salvar vidas, ¿verdad? ¿Qué dijo la Mishnah? Josrim Linkoman, es decir, que pueden volver hasta su casa. Pregunta la Gemara, Bafilo Tuba, es decir, incluso que salieron más de los 2000 amot, ¿pueden volver? A Marta Resha, si ya dijiste al principio, que aquel que salió con permiso de los de los 2000 ama, que tiene solamente 2000 amá, Betulo, es decir, salí más de 2000 amot. A partir de ahí, en el momento en el que me dijeron, ya no te necesitamos, no puedes volver más de 2000 amot, y tu tejum no se absorbe por el tejum de la ciudad. ¿Cómo explican esto? Dice, Amar Rabiudá, en nombre de Rav, a Josrim, Bichle, Zayin, Linkoman. Es decir, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de aquellas personas que salieron a salvar vidas. ¿Qué quiere decir? Salieron armados con sus utensilios de guerra o los utensilios que necesitaban para salvar vidas. Esos utensilios los pueden devolver hasta su casa. Es decir, los pueden volver a meter dentro de la ciudad, a pesar de que van a estar transportando durante el show. Uma y Kushya. Entonces, la pregunta, es decir, ¿cuál es la pregunta? Dilma le Atzil Shane. Dice, a lo mejor por el hecho de salir a salvar a alguien, cambia la ley, ¿sí? Que aquel que sale para dar su testimonio sobre los jodes, o la mujer que sale a ayudar a una partera, ¿sí? Ahí no sospechamos que vengan a perseguirlo. Aquí, como sospechamos que pueden venir a sospechar los enemigos, a perseguir los enemigos, entonces por eso pueden volver más allá. Pues la Gemara dice, Ela y Kasha. Entonces esta es la dificultad en la Mishnah. Kasha. Si encontramos una dificultad, esa es la dificultad. Ditnar, enseña. Es decir, en el Tratado de Rosh Hashanah nos hablan de un caso en el cual los testigos que veían el nacimiento de la luna nueva tenían que ir a Jerusalén. ¿Qué es lo que pasa si era Shabbat? Y tengo que decir Shabbat es justamente el caso que hemos dicho al principio, pueden salir del Tejum y llegaban a Jerusalén. Pero cuando llegaban a Jerusalén, ¿qué pasaba? Barishonah lo ayuda Zim Misham, es decir, que los testigos que llegaban a un patio en Jerusalén, un lugar cerrado, y no salían de ese lugar con un culo todo el día entero, todo el Shabbat. ¿Sí? ¿Por qué? Porque suponemos que por el hecho de haber venido de fuera del Tejum, solamente podía moverse dentro de ese patio que estaba delimitado por pared. Después de esto, ¿qué pasó? Vieron que la gente dejó de venir. ¿Por qué? Porque si vengo, es Shabbat, uy, qué jaleo, voy a tener que ir a Jerusalén, me voy a tener que quedar todo el día en el patio, no voy a poder salir. Entonces, ¿quién Rabban Gamliel hasta que decretó Rabban Gamliel que es la de Malpay Mamá de Jordúa, que tenían 2000 amot hacia cada dirección, como los habitantes de la ciudad, Velo Elo, Bilbar Amru, Ela, Afiru, Jajamín, Jajamá, Jabale Yalet, Jabale Atir Minagayis, Uminanahar, Unamapolit, Uminadeleká, Harén que Ansheair, Reyes Laim Malpay Mamá de Jordúa. Es decir, que no solamente eso se aplicó los que venían a testificar, los testigos, sino también para la jajamá, para la partera, o para las personas que venían a salvar a otra gente de estos ejércitos
que pasaban de bandidos por ahí, o de un río que crecía, o de un derrumbe, o de un incendio. Que todos ellos eran como los habitantes de esa ciudad y tenían 2000 amot en cada dirección. Betulo, pero más no. Preguntaron, ¿y más no? O sea, 2000 amot y no más. Le da Marta con el Tzele Atzir, José Lincoln. Si acabamos de enseñar en nuestra Mishnah que todo el que sale para salvar una vida puede volver a su casa. Rafael tuvo incluso más de 2000 amot. Amarrab, Amar viuda, Amarrab, hijo de viuda en nombre de Rab. Nuestra Mishnah está hablando, Shefoldin de Flizain, que vuelven con sus utensilios de guerra a su lugar. Y Ugdetania, como se enseñó en la Beireta, Barishoná, Hayom Manikim, que le Zainan, Bebaita Samur la Jomab. Es decir, por eso, antiguo, nos enseñaron en una Beireta que antes de este decreto, de esta Mishnah, la gente, estos que salían, cuando volvían, dejaban sus armas en una casa que estaba cercana a la muralla. ¿Para qué? Para no hacerla entrar dentro de la ciudad. Bien. Para Mahat, ¿qué es lo que pasó una vez? Salieron fuera de la ciudad para salvar a alguien. Y volvieron y pusieron sus armas en esa casa. Y quiero bajeno Yevin. ¿Sí? Y entonces los reconocieron los enemigos que salieron fuera de la ciudad. ¿Verdad? Fue a Jarem y los empezaron a perseguir. Venir Nesul y todo el que les da Inan. Entonces salieron rápido a recoger de vuelta sus armas. Venir Nesul y vimos a Jarem. Y entraron los enemigos tras ellos dentro de la casa. Vedajacú Zeze. Y entonces que los judíos entre ellos empezaron a golpear y empujar y a pisotear unos a ellos. Y resultó que se mataron entre ellos más de los que los enemigos mataron. En ese momento, en ese momento decretaron los sabios que los que salían con sus armas para salvar una vida, cuando volvían y con sus armas hasta su casa. ¿Para qué? Para que no llegase a ocurrir otra vez como ocurrió esta vez, que se mataron entre ellos por la presión de ir a recoger sus armas rápido. Pero no Juan Barizá, Gamar, locas. Cuando Juan Barizá dice, en realidad no hay dificultad entre nuestra Mishnah y la Mishnah de Rosh Hashanah. Y que Can, en la Mishnah de Rosh Hashanah, donde se les permitió ir por toda la ciudad, está hablando, Shenitzhu Israel etumot ahora. Está hablando de cuando Israel vence a los otros pueblos. De Can, que nuestra Mishnah, que pueden volver hasta sus ciudades, está hablando Shenku Mota Olam et Atzman. Es decir, cuando los pueblos vencen a Israel. ¿Sí? Dice Tatzman para evitar hablar negativamente. Entonces ahí tenemos que sospechar que van a perseguir y van a correr detrás de ellos. Y por lo tanto pueden volver hasta su casa, incluso más de 2000 amot, y llevando sus armas. Amar viuda Marra. Krim Shetzaru Ala Yarot Israel y Yotzim Alejem. A ver, estamos por aquí. Aquí. Nos dice así. Nos dice la viuda en nombre de Rab. Los no judíos que vienen a perseguir o a hostigar a las ciudades de los Yehudim. Ellos y la Gembahem no se sale a luchar contra ellos con las armas de guerra. Y no se profana por ellos el Shabbat. Aquí también se enseñó así. Es decir, los no judíos que vinieron a hostigar a las ciudades de los judíos, no se sale tras ellos con las armas de guerra y no se profana por ellos el Shabbat. ¿De qué caso estamos hablando? De Shebau al Iskemamot. Bueno, estos hostigadores vienen únicamente para conquistar un botín, es decir, algo que es puramente económico, y no hay peligro de vida, es decir, no sospechamos que vengan a matar a las personas. Pero si vinieron para llevarse a personas o matar personas, se sale a la guerra con las armas, Ubeir a Semujal Lesfar, Afilu Lobau, Aliske Nefashot, El Aliske Teben Bekash, Yotzim Alehem, Bezeinan, Umajalin Alehem et Shabbat. Una ciudad que está junto a la frontera. Incluso
que no vengan por un asunto de vida, que no haya vidas en peligro, incluso que sea que vienen por algo tan sencillo como paja, ¿sí? O grano, se sale a hacer la guerra y se profana por ellos el Shabbat. ¿Por qué? Porque si conquistan esta ciudad, entonces toda la tierra va a ser más fácil que sea conquistada por ellos, entonces hay que defender esas fronteras. Amar Rabbi Yosef Bar Minyumi, dijo Rabbi Yosef Bar Minyumi, en nombre de Rab Nachman, Ube Babel, que ir a Semujal le Sefar Damia. Es decir, Babel es considerada como una ciudad que está cercana a la frontera. De Targuma, y la ciudad de Targuma, ¿cuál es, de Targuma, cuál es la explicación? ¿Cuál es esa ciudad de Babel que es cercana a la frontera? Nahardea, la ciudad de Nahardea. Muy bien. Trae la Gemara y dice, Darash Rabbi Dostal de Min Bere. Explicó así Rabbi Dostal de Min Bere. May decir, ¿qué es aquello? ¿Qué significa aquello que está escrito en el versículo? Vayagidu le David de Mor, y ne pelishtim nilchamim bik'ila vehema shosim etagoranot. Es decir, es aquí que los pelishtim, los filisteos, están luchando contra la ciudad de Keila y están saqueando los graneros. Tana, Keila, ir a Semujarles Farhaita. Vamos a enseñar que esa Keila era una ciudad cercana a la frontera. Y los pelishtim no vinieron más que para Teben y Kash, es decir, para llevarse el grano y la paja. Y Steve Gemas Shosima la guerra no, es decir, que estaban saqueando los graneros. De todas formas, está escrito, Vaishal David Bashem Lemor, Aelech Beketive Pelishtim, Haele, Vayomer Hashem el David, Lech Bekita Pelishtim, Beoshata et Keila. Es decir, vemos que el versículo dice en el libro de Shemuel que David preguntó a los Urim Betumim. ¿Qué son los Urim Betumim? Sabemos que dentro de las vestimentas del Cohen Gadol tenía un pectoral, y este pectoral con las 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. Y dentro del pectoral, entre el pectoral y la tela que había detrás, se ponían 2 placas de oro. Esas placas se llaman los Urim Betumim, y hacían que las piedras del pectoral se iluminasen y que el Cohen pudiese entender cuál era la intención cuando había una pregunta. Y así se hacía. Se preguntaba al Kodesh HaKodashim, hacia el Kodesh HaKodashim se preguntaba, ¿sí? El Cohen preguntaba sobre ciertas cosas y después miraba el pectoral y veía cómo se iluminaban las luces y entonces entendía cuál era la voluntad de Hashem. Bien, vemos entonces que David, antes de salir a la guerra contra los Pelishtim que vinieron a saquear la ciudad de Keila, vino a preguntar a los Urim Betumim, ¿sí? ¿Qué es lo que parecería? ¿Sí? Estamos diciendo que David no debería haber preguntado. ¿Por qué? Porque acabamos de ver que cuando una ciudad es fronteriza y los enemigos vienen, incluso que sea para saquear y para llevarse el grano o la paja, se debe salir a la guerra con ellos. Entonces David, siendo Shabbat, vino a preguntar a los Urim Betumim algo que no era necesario. Es lo que va a preguntar. Pregunta la Gemara. Mai Kami Baele. Es decir, ¿por qué vino David? ¿Qué duda tenía David que vino a preguntar a los Urim Betumim? Ilema Ishare y Azur. Si le vino a preguntar si estaba permitido salir o no salir en Shabbat, Hare Betino Shel Shmuel, Haramati Kayam. Es decir, antes de preguntar a los Urim Betumim esta pregunta, tenía que haber preguntado al Bedín, es decir, Shmuel todavía estaba en vida. Es decir, que podía haber preguntado tranquilamente a Shmuel cuál era la ley, si podía salir o no. Ela, ¿cuál fue entonces por qué preguntó David? Y lo Matzlah, ¿qué es lo que preguntó David? ¿Acaso voy a triunfar en la guerra o no voy a triunfar en la guerra? Daikanami, si miramos efectivamente el versículo, entendemos que esa era la intención. ¿Por qué? Porque está escrito, es decir, lo que Hashem le respondió no es si está permitido o no, le dijo, vas a tener éxito, vas a poder conquistar, vas a poder salvar a la ciudad de Kilam. Un segundo. Muy bien.
Entonces dice Shema Miná, efectivamente, eso es lo que David quiso preguntando a los Urim Betumim sobre si debía salir a la guerra contra los Pelishtim para salvar a Gilad. Muy bien, con eso llegamos a la siguiente Mishnah que tenemos aquí. Muy interesante, nos va a hablar sobre el ciclo del agua. Muy bien. Dice así, Mishayeshev Baderech, una persona que se posa en el camino para descansar. Y se le hizo de noche. De Amad. Entonces se levantó, ¿verdad? Sheare, y de repente se da cuenta que estaba muy cerca de la ciudad. ¿Sí? Es decir, dentro del tejum de la ciudad. Ahora, veló, Haitá Kabanato Leka, puesto que él no tenía la intención de recibir su lugar de asentamiento en ese tejum, es decir, y ser como un habitante de esta ciudad en Shabbat, lo Ikanes, entonces que no entre a la ciudad para ser como uno de ellos y que continúe sus 2000 amot en esa dirección. Es decir, que adquirió su lugar de residencia ahí donde se sentó a descansar, pero no en la ciudad. Dice Rabbi Meir, esa es la palabra de Rabbi Meir. La viuda por su parte dice, Yikanes, que entre a la ciudad. Mamá de viuda, dijo la viuda, más sea allá, bendicionar a Rabbi Tarfón, así ocurrió una vez que le ocurrió a Rabbi Tarfón, y entró, y fue como un habitante de esa ciudad, ¿sí? Velomit Kaben, a pesar de que estuvo ahí sin la intención, es decir, que antes de que se puso el sol, él no sabía, Rabbi Tarfón, que él estaba cercano a la ciudad, y no tenía la intención de adquirir en ella su lugar en Shabbat. Muy bien, nos dice la Gemara. Tania, enseñó una veleita. Amar Rabbi Yehuda, dijo Rabbi Yehuda, Maaseh Rabbi Tarfón, Shaya Mealech Badere. Ocurrió una vez que Rabbi Tarfón estaba caminando en el camino, la víspera de Shabbat. Veja lo velan Jutrair, y se le hizo de noche y durmió fuera de la ciudad. Le Shachrit por la mañana, Metzaú Roe Bakar, lo encontraron los pastores del rebaño. Amrulo le dijeron, Rabbi, Hare irle faneja. Dijo, Rabbi, fíjate que la ciudad está aquí delante tuya. Y Canés, entre. Nichnas, Rabbi Tarfón entró, fue a el Betamidrash y se sentó en el Betamidrash, verás, con la Yonkulo, y estuvo enseñando Torah todo el día. Le dijeron, o le dijo Rabbi Akiva, a Rabbi Yehuda, diferentes versiones que traen aquí, ¿sí? Misham, de esto, Reaya, tenemos una prueba. Shema Belibó Haitá. Shema Belibó Haitá, ¿cuál es la prueba? Que en realidad él tenía intención desde antes de ir a esa ciudad y de pasar el Shabbat. Es decir, antes de que llegase Shabbat. Él ya sabía que iba a llegar a esa ciudad dentro de esos 2000 amos del Tejo. Muy bien. O, a lo mejor, Betamidrash, Mubla, Betoch, Tejumó, allá. O a lo mejor otra posibilidad, ¿cuál es? Que el Bet Midrash, es decir, una parte del Betamidrash estaba fuera del Tejum, pero la otra parte estaba dentro, y entonces quedó absorbido por el Tejum, y por eso se pudo entrar y estar dentro de la ciudad y del Betamidrash. Muy bien, otra Mishnah. ¿Sí? Esta es la que nos va a hablar, creo, del ciclo del agua. Me equivoqué. A ver, perdón. Sí, esta es la que no. Muy bien. Dice así la Mishnah. Una persona que estaba durmiendo en el camino y no sabe que se puso el sol. Y no tenía intención de adquirir ese lugar como su lugar de reposo, de asentamiento. Yeshlo al Pai Mamá le Forrua. Cuando se despierta, el Shabbat tiene 2000 amot para cada dirección. Libre de Rabbi Yohanan Ben Nuri. Esas son las palabras de Rabbi Yohanan Ben Nuri. Los sabios que dicen, ¿sí? En lo de Arbamos, puesto que cuando se durmió no tenía intención de adquirir ese lugar de asentamiento, entonces solamente tiene 4 amot para cada dirección. Es decir, él con sus 4 amot. Es decir, que puede ir únicamente 2 amot para cada dirección. Es decir, esos 4 amot no significa que 4 para allá, 4 para allá. O 2 para allá, 2 para allá, 2 para allá y 2 para allá, solamente. Rabbi Omer, lees de Ruach y dice no, Rabbi Yehuda dice no.
4 para el lugar para donde él quiera ir. O 4 para adelante, o 4 para atrás, o 4 para el este, o 4 para el oeste. Como de Rabbi Yehuda, y está de acuerdo Rabbi Yehuda con Rabbi Eliezer, sin verarlo, que si ya determinó y dijo, voy a ir al norte, entonces ya no puede cambiar, y solamente tiene 4 amot hacia el norte. No puede volver hacia allá. Ayushenaim, si eran 2 personas, ¿sí?, que estaban durmiendo, y cada uno tiene únicamente 4 amot. Y había entre ellos 6 amot, por ejemplo, mixar amotav shel ze, betoch amotav shel ze, y una parte de los 4 amot de uno entran dentro de los 4 amot del otro. Entonces, medir beojlim beem. Pueden ir el uno hacia el otro y encontrarse en medio. Bien. Muy bien. Entonces seguimos aquí, perdón. Tengo un poquito de jaleo. Con la única condición, shelo yetze ze mitoch shelo letoch shel haver. Es decir, que cada uno, su pita, su pan o sus bienes no pueden entrar dentro de los 4 amot el uno dentro de lo del otro. O 2. ¿Sí? Ahora dice, ya si eran 3. Entonces el intermedio queda absorbido por los otros 2. Un mutar imagen, él tiene permitido ir hacia cualquiera de los 2 que quiera. Ve mutarim mimo, y ellos pueden ir hacia él, cada uno de un extremo. Pero los 2 de los extremos quedan prohibidos el uno hacia el otro. Es decir, el medio puede ir hacia los 2 lados. Los 2 lados pueden ir hacia el medio, pero el de un lado no puede ir hacia el del otro lado. Amar Rabbi Shimon, dijo Rabbi Shimon, de más de Bardomé. ¿A qué se asemeja esto? De Shlosh Hatzerot, 3 patios que están pegados uno al otro, que están abiertos también uno al otro. Y están todos abiertos a Reshuta Rabbi Malón Niño Pulus. A Brushtain y a Rebushtain se le hicieron un Eruv Hatzerot entre 2 patios, con los 2, uno y el otro, y se dieron Eruv con el intermedio. Este patio está permitido para ellos, y ellos están permitidos para el de medio. Y los 2 patios externos están prohibidos uno al otro. Muy bien, nos dice la Gemara. Va el Raba, vino a preguntar Raba. Maika Sabar Rabbi Yohanan Ben Nuri. ¿Qué es lo que opina Rabbi Yohanan Ben Nuri cuando dijo en esta Mishnah que incluso el que duerme adquiere ese lugar de asentamiento y puede ir 2000 amos? Misbar, Katzabar, Jevse Efker, Konim Shevita. Parece ser que Rabbi Yohanan Ben Nuri opina que Jevse Efker, que los utensilios Efker, es decir, que no pertenecen a ninguna persona en el mundo, ¿sí?, y están en un lugar determinado en el momento en el que se pone el sol en la víspera de Shabbat, adquieren ese lugar de reposo. Y entonces no se los puede desplazar más que 2000 amot desde ese lugar. Y esa es la ley para una persona que está durmiendo, que no tiene intención de adquirir ese lugar y se considera como un objeto efker. ¿Sí? Porque tiene un deliplug, es decir, y ya que discute Rabbi Yohanan Ben Nuri sobre los utensilios de Hakam y Plig, Rabbi Yohanan, Jajamim Beadam, entonces también discuten sobre una persona que está durmiendo. Para enseñarte que Kohan de Rabanán, la puerta de los sabios. Rafa Gabdei Kalemar, porque a pesar de que yo podría haber dicho oír Bene Orkane, que a pesar, puesto que si está despierto, sí puede adquirir ese lugar, y Hashem Nami Kane, también durmiendo podría adquirirlo. Kamash Malándelo, por eso vienen los sabios que dicen no va a poder adquirirlo. A lo mejor casaba Rabbi Yohanan Ben Nuri. A lo mejor lo que piensa Rabbi Yohanan Ben Nuri de Alma Hafse Efker en coincidencia, que en realidad nunca los utensilios del Efker adquieren un asentamiento. Veaja, y aquí en nuestro caso, que hay no trama, ¿cuál es el motivo? Oil, Bene Orkane, ella se Namikane, que puesto que cuando está despierto adquiere, estando dormido, también va a adquirir. Perdón, voy a hacer pausa un pequeño instante.
2 segundos. Muy bien, entonces seguimos donde lo habíamos dejado. Es decir, que a lo mejor o es que puesto que en realidad están discutiendo los sabios con Rabbi Yohanan Ben Nuri sobre el tema de que una persona durmiendo o un utensilio esquer adquiere el asentamiento, o a lo mejor no. A lo mejor Rabbi Yohanan Ben Nuri simplemente dice, en este caso, puesto que estando despierto la persona adquiriría el lugar, estando dormido también adquiriría ese lugar. Amar Rabbi Yosef dijo Rabbi Yosef, Tashma, ven y escucha aquello que aprendimos en una vereita. Geshamim, las lluvias que cayeron en la víspera de Yom Tov, Yesh Lahen Alpaim Amal Ejorrua. Es decir, está permitido transportarlas 2000 amot en cada dirección. De ahí donde se encuentran en el momento en el que entra Yom Tov. ¿Sí? Ahora, si cayeron en Yom Tov, si cayeron durante Yom Tov, ¿qué quiere decir? Que no adquirieron un lugar de asentamiento. Hareen que Ragle Koladam. Es decir, se pueden desplazar hacia cualquier lugar donde la persona que las está recibiendo hizo su eru. Es decir, adquieren la ley de aquel que las está recuperando ahora. Entonces aquí que vemos, y a Matalushlama que estaba Rabbi Yohanan Ben Nuri, tercer que con Shevita. Si tú vienes a decir que Rabbi Yohanan Ben Nuri piensa que los objetos que no tienen dueño adquieren un asentamiento, Hamani, entonces esta ley de que si cayeron las lluvias en Yom Tov, según la opinión de quien sigue, Rabbi Yohanan es como la opinión de Rabbi Yohanan Ben Nuri. El ayamar, pero si dices, Efse, Efker, en Konim Shevita, que los objetos que no tienen dueño no adquieren un asentamiento. Amani, lo Rabbi Yohanan, Velo Rabanán. Esta veredita no sería ni como Rabbi Yohanan, ni como los sabios. Y va Valle, recama le Hashamat. Se sentó a Valle y vino a traer esta enseñanza. Amarle, Rapsafa le a Valle, le dijo Rapsafa a Valle. Vedilma, a lo mejor puede ser que en realidad también Rabbi Yohanan Ben Nuri piensa que los objetos de Esquer no adquieren el asentamiento en el que están. Y esta veredita, ¿de qué está hablando? Que Shamim hace moción de ir a Finan, y estamos hablando de lluvias que cayeron junto a la ciudad de Anseota y Datamalayu. Y las personas que viven en la ciudad, cuando vieron que está lloviendo, ya estaban pensando que al día siguiente van a ir a recuperarlas. Entonces no se consideran Esquer, no se consideran que no tienen dueño. Bien. Bien. Aquí está. Amarle le dijo, ¿qué le respondió? Amarle, a Valle, los alcadatas. Dice, no vengas a decir eso. ¿Sí? Que el motivo de la veredad no es porque los objetos que no tienen dueño adquieren el lugar. Vidnan, como se enseñó en una veredad. Borshel Yahid Kedagle Yahid. Es decir, un pozo de una persona tiene la misma ley que la misma persona en cuanto a hacia dónde voy a poder desplazar el agua. Es decir, si él hizo su eru 2000 amot hacia el norte, solamente puedo llevar el agua 2000 amot hacia el norte. De Shelotá ir y el pozo de una ciudad, que Ragleota ir como los habitantes de esa ciudad, lo mismo que ellos pueden desplazar 2000 amot para cada lugar, también el agua de ese pozo se puede llevar 2000 amot para cada lugar. Olevabel, para los pozos de los Olevabel, ¿qué son los Olevabel? Las personas que venían a Israel desde la tierra de Babel, que son Mefke, es decir, que no tienen un dueño, ¿sí? Que raglea memale, como aquel que llena su odre de agua. Es decir, que enam konim shevita, que los objetos que no tienen dueño no adquieren el asentamiento. Tania se enseñó en otra veredad. Boshel, Shebatim, los pozos de las tribus. ¿Quiénes son las tribus? Los Olevabel, los que vienen de Babilonia hacia la tierra de Israel. Y es la Emalpaim Amale Jorúa. Tienen 2000 amot para cada dirección. ¿Por qué? Porque adquieren su asentamiento, ese lugar que están ocupando. Entonces, Kashiadale, tenemos una dificultad entre estas dos vereitot. ¿Sí? Vela Alab Shemamina, ¿acaso no es acaso eso que estudiamos? Que entendemos. Ha, es decir, la vereitá de que el borde de las tribus adquiere, sus aguas adquieren el asentamiento. Era la Shemamina, perdón, que Rabbi Yohanan Ben Nuri, es decir, esa veredita fue enseñada como Rabbi Yohanan Ben Nuri.
Y la otra, la Mishnah, que dice que el pozo de los Solé Babel, sus aguas solamente van en función de la dirección que va a llevar la persona que tomó esas aguas. Que Rabanán sigue la opinión de los sabios. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos de aquí? Que Rabbi Yohanan Ben Nuri realmente piensa que un objeto que no tiene dueño adquiere el lugar donde está sentado. Y entonces la veredad que habla de las lluvias que cayeron en la víspera de Yom Tov, esas aguas tienen 2000 amá para cada dirección. Es como Rabbi Yohanan Ben Nuri. ¿Por qué? Porque adquirieron ese asentamiento como cualquier otro objeto que no tiene dueño. Y Ata, cuando llegó a Valle, delante de Rabbi Yosef, amarle a Jiki amar Rasaf. Así es como me dijo Rasaf. Viaje a Hadri le. Y así es como yo le respondí para tener una prueba de tus palabras. Amarle le dijo a Rabbi Yosef, Rema lo temale mi gufa. Entonces, ¿por qué no le respondiste de la veredad misma? Que trae una prueba de ella, que los objetos Esker, que no tienen dueño, adquieren el lugar donde están posados. ¿Por qué? Y cada actitud es decir, que también hacemos la ira esquina, que estamos hablando de lluvia que está cercana, que llovió cerca de la ciudad. Y entonces, ¿por qué dijo la veredad y es la Ema al Pai Mamá le que tienen 2000 amor para cada dirección? Que Raglean Sheotahir es porque son como lo que pueden caminar las personas de esta ciudad. Esto es lo que le tenía que haber dicho. Entonces estamos viendo aquí, ¿sí? Que ellas mismas adquirieron ese lugar y no según la opinión de las personas que viven en esta ciudad. Y ciertamente un objeto que no tiene dueño adquiere el lugar donde se está poseyendo. Amar Mar, dijo Mar, ¿sí? En la veredad, las lluvias que cayeron en Yom Tov, dice Amar Mar, ve Yom Tov, Areen, que Ragle Kolada. Es decir, las lluvias que cayeron en Yom Tov son como se pueden desplazar en la dirección de la persona que las recuperó. Entonces habría que preguntar, Vemai, Lignesh Vitabe Okianus. Digamos entonces, que adquieren su lugar en el océano, donde estaban ayer. ¿Sí? Y entonces no las podría desplazar más que 4 amot. ¿Por qué? Porque está alejado totalmente más de 2000 amot de su lugar de asentamiento. Es decir, nos está diciendo que el agua que cayó en la lluvia viene del océano porque se evaporó. Ayer estaba en el océano, llegó Shabbat, y después, o Yom Tov se hizo Yom Tov, se evaporaron, las nubes las trajeron, y hoy Yom Tov llovió. ¿Dónde estaban las aguas cuando empezó el Yom Tov? Estaban en el océano. Entonces quiere decir que en ese lugar ellos adquirieron el reposo, por así decirlo, de Yom Tov. Entonces, ¿qué va a decir? Lema de lo que Rabbi Eliezer. De ahí que Rabbi Eliezer ha amar cola olón culón mi meo kianos ushote. Vamos a decir entonces que esto no sigue la opinión de Rabbi Eliezer. Porque efectivamente Rabbi Eliezer dice que todo el mundo entero recibe las aguas del océano. Es decir, se bebe sus aguas del océano. ¿Sí? Del ciclo del agua que hemos mencionado. Explica la Gemara y dice, Amar Rabbi Yitzhak, dijo Rabbi Yitzhak, Ajá, Be'avim, Shenitkashru, Me'erev Yom Tov, Baskina, estamos hablando de unas nubes que se formaron en la víspera de Yom Tov. Y las aguas no estaban en el océano. Pregunta la Gemara, Bedilma Hanach Azle. Es decir, podemos decir entonces, a lo mejor, esas mismas nubes que se formaron en la víspera de Yom Tov ya fueron de un lado para otro. Vean a Jajarina Nino, ¿sí? Y si decimos que de ellas cayeron las lluvias, son entonces no son las lluvias que vinieron de esas nubes que formaron sus aguas del océano en la víspera de Yom Tov, y entonces no podríamos desplazarla más que 4 amot. Responde la Gemara y dice, estamos hablando de Itleu Simana de Gabayim. Ahí tenemos una forma, una señal en la forma de las nubes que demuestra que no se fueron esas nubes. Pero además, si quieres otra prueba, te voy a decir
Habe Safek de Dibrehem, de Safek de Dibrehem de Ate. En todo caso, esto sería una duda, un Safek de Rabanán, y cuando hay Safek de Rabanán, una duda sobre una ley de los sabios, siempre se toma el lado más permisivo. Pregunta de hermana, Beligne, Shevita, que Abin. Es decir, pues que las lluvias entonces adquieran su lugar en las nubes. En las nubes. Retifshot mine, de ente jumín de mala measala, de yeste jumín, ligne shevita de Abin. ¿Y qué vemos aquí? Esto nos estaría respondiendo a la discusión que tuvimos el otro día en la página 43, de si hay shevita, perdón, de si hay tejumín por encima de 10 tefajim. ¿Por qué? Porque cuando las nubes están arriba de 10 tefajim, entonces el agua que hay dentro, digamos que va a adquirir ese lugar. Entonces ahí estaría funcionando como tejum. Tendría un tejum por encima de 10 tefajim. ¿Sí? Que yesh tejumim likne shevita be'avim. Porque si realmente hubiese el tejum, entonces adquirirían su shevita cuando están en las nubes. Responde la Gemara y dice, Leolá, Mema, Aleja, Yesh, Tejumín. En realidad tenemos que decir que sí que hay Tejumín por encima de 10 tefajim. Maya Beave, Mibla, Belía. Pero las aguas que están en las nubes están absorbidas por las mismas nubes. Y por lo tanto no pueden adquirir ese lugar como un lugar de reposo. Bien, vamos a seguir en la página siguiente, ¿sí? Unas cuantas líneas más, y dice así. Kol sheken de Habuleu Nolad de Asire. Entonces dije, si las aguas estaban absorbidas por las nubes, entonces seguro que estarían prohibidas en Yom Tov, porque se consideraría como Nolad, como el huevo que nace en Yom Tov, y serían muxes esas aguas. Responde la Gemara, Ela, entonces tenemos que explicar que las aguas sí que existen en las nubes. Es decir, sí hay agua en la nube en sí, y no son una nueva creación de Yom Tov, ¿sí? Y hay tejumín por encima de 10 tefajim, pero Maya Beavin, Menas Naide. Es un agua que está en desplazamiento. Es decir, es nayar, es móvil. ¿Sí? Y algo que es móvil no adquiere un lugar. Dice la Gemara, Ashta, de Atit Leaji, ahora que hemos llegado hasta este punto, Okeanus Nami, entonces el océano también. Entonces podríamos decir, si decimos que esas aguas estaban en el océano en la víspera de Yom Tov, ¿sí? Lo Litshulach, no podríamos entonces preguntar que adquirieron ahí su shevita, ¿por qué? Maya Beokianus, Nami, Named Naide. El agua del océano también es móvil, está en desplazamiento, hay corrientes, y entonces no adquieren su lugar. La Gemara trae una prueba. Betania, como se enseña en una verita. Neharot, Amoshkin, Umayanot, Anovin, es decir, los ríos y las fuentes, los manantiales, todos que son aguas que están en movimiento, Areen, que es decir, se considera como las piernas de la persona, es decir, van en la dirección que va la persona. Pues dice la Gemara, Amar Rabbi Jacob Bar Idi, Amar Rabbi Yoshua Ben Levi, dijo Rabbi Jacob Bar Idi, el nombre de Rabbi Yoshua Ben Levi, alajá que Rabbi Yohanan Ben Nuri. Alajá es como Rabbi Yohanan Ben Nuri, ¿sí? Que aquella persona que duerme en la víspera de Shabbat y se le hace de noche, tiene 2000 amot en cada dirección para desplazarse. Amarle Rabbi Zera, le dijo Rabbi Zera a Rabbi Jacob Bar Idi, de Ferushem Yala. ¿Y acaso tú escuchaste esto claramente de la boca de Rabbi Yoshua Ben Levi, que dijo que la alajá es como Rabbi Yohanan Ben Nuri, o Michlala, Shmiala, o tú lo estás aprendiendo de una regla general, de otra alajá? Le dijo, de Ferush Shmiali. Yo lo escuché claramente. Trae la cámara y dice, Maiklala. ¿Cuál es esta alajá que dijo Rabbi Yoshua Ben Levi, que de ella entendió Rabbi Zera, que Rabbi Yoshua Ben Levi fija la alajá como Rabbi Yohanan Ben Nuri? Dice la cámara, más Rabbi Yoshua Ben Levi, alajá que libre a Mekel Be'eru. Es decir, la alajá es como aquel que es permisivo en el Eruv para todas las leyes del Eruv. Y el Eruv de Jumín está incluido dentro de ello. Por lo tanto, puesto que Rabbi Yohanan
Ben Nuri, es permisivo en cuanto a la persona que está durmiendo, entonces ahí también tenemos que fijar la ja como es. Muy bien, hasta aquí llegamos en nuestro estudio de hoy. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos mañana.